Tuplas en Python. Vamos a ver otra estructura de datos, como ya vimos las listas. Hoy vamos a ver las tuplas y más adelante ya veremos también los diccionarios y los conjuntos de datos. Las tuplas, como veis, son una estructura similar a las listas, pero con la diferencia de que son inmutables, es decir, que no se pueden modificar una vez creadas. Una tupla, una vez la creamos, no podemos ni añadirle elementos, ni modificarlos, ni borrarlos. Para modificar la variable con la tupla, por así decirlo, lo que tendremos que hacer será machacarla con una tupla nueva. Sí que podemos hacer copias a partir de esa tupla para hacer modificaciones, pero como tal la tupla en sí es inmutable. A diferencia de las listas, se crean con paréntesis y los elementos se separan por comas. Las tuplas son más rápidas que las listas y ocupan menos espacio en memoria. Ocupan menos espacio en memoria por el simple hecho de que las listas tienen que estar reservando tanto el espacio que ocupan como un puntero, por así decirlo, a lo que será el siguiente elemento que podamos añadir. Además de que tiene también, pues, bueno, referencias de unos a otros, aunque esto también lo tienen las tuplas y así. Pero igual que las listas, al ser dinámicas, al poder nosotros en tiempo de ejecución meter un elemento más y otro, o modificar elementos o borrarlos, tenemos que estar todo el rato con punteros en memoria hacia esas posiciones. Las tuplas, digamos que una vez creadas, ocupan unos bytes en memoria que normalmente estarán seguidos y no van a ocupar más. Como no podemos modificarlas, como no podemos añadirle elementos, siempre van a ocupar eso. Y el acceso es más rápido normalmente porque se van a guardar todos los elementos seguidos. Entonces, digamos que recorrer una tupla siempre va a ser más rápido, más eficiente que recorrer una lista. Dependiendo de para qué las queramos, pues usaremos una o usaremos otra. Se pueden acceder los elementos de una tupla mediante su índice, al igual que las listas. Es decir, vamos a poder acceder a tupla de 0, tupla de 1, tupla de 2, igual que haríamos con lista de 0, lista de 1, lista de 2, etc. Pueden contener elementos de diferentes tipos, es decir, no tienen por qué ser todos sus elementos del mismo tipo. Esto quiere decir que en la clasificación inicial de estructuras que hacíamos son heterogéneas, por lo tanto pueden tener enteros, pueden tener strings. Pueden contener otras tuplas, pueden contener listas, diccionarios, conjuntos, cualquier combinación de los tipos anteriores, cualquier otra estructura puede ser uno de los elementos de la tupla. Pueden contener elementos duplicados, nulos y vacíos. ¿Vale? Un elemento puede estar vacío, puede ser nulo, puede estar duplicado. Esto ya veremos que lo aclaramos aquí porque en otras de las estructuras, por ejemplo en los conjuntos, que los veremos más adelante, no puede haber elementos duplicados. Bien, lo primero, ¿cómo creamos una tupla vacía? Una tupla vacía va a ser simplemente con los paréntesis, al igual que ocurría con las listas con los corchetes, pero esta vez pues con paréntesis. Voy a ejecutar, ya sabéis cómo va esto, es un script muy largo, vamos a ir línea por línea viendo lo que hace en cada caso. Empezamos arriba de todo aquí, fijaos, la tupla vacía, cuando yo la creo, si la printo, si la imprimo por pantalla, lo que tengo es estos paréntesis de aquí, eso es una tupla vacía. Una tupla con un solo elemento. La creamos así, tupla con un elemento 1, 1, para el siguiente y printeo la tupla con un elemento. Y esto es lo que me imprime. Otra forma de crear una tupla solo con un elemento. Podemos hacerlo sin los paréntesis. En el momento en el que yo le pongo la coma, ya entiende Python que esto es una tupla porque va a poder, o sea, porque en principio la coma sería para separarla de otros elementos, para separar el 1, y por lo tanto esto es una tupla. Fijaos que este print me imprime lo mismo que el anterior, le ponga o no le ponga los paréntesis, porque esto es una tupla con un elemento solo. Una tupla con varios elementos, al igual que hacíamos con las listas, 1, 2, 3, 4, 5, la diferencia es que aquí tenemos paréntesis y tenemos el print de 1, 2, 3, 4, 5, una tupla de elementos. Con elementos diferentes, una tupla tipos con un entero, un string, un flotante y un booleano, ya veis que sin ningún problema, y una tupla de tuplas. Veis que tengo una tupla grande, por así decirlo, una tupla exterior, y cada una de sus posiciones tiene una primera tupla 1, 2, una segunda tupla 3, 4 y una tercera tupla 5, 6. Esto, ya veis que al printearse, se printea tal que así. Con listas, si utilizáramos una tupla de listas en vez de una tupla de tuplas, lo mismo. ¿Cómo accedemos a esto? A esto accedemos exactamente igual que accederíamos pues, a una matriz bidimensional, a una lista de listas. Esto es el elemento 0, esto es el elemento 1 y esto es el elemento 2. Si yo quiero acceder en concreto a este 2, esto es el elemento 0, 1. Esto es el elemento 1, 1, 0, perdón. Esto es el elemento, el 4, es el elemento
1, 1. Y así con todos, se accede exactamente igual. Aquí tenéis un ejemplo, aunque aún no hemos visto diccionarios, de una tupla que lo que contiene son diccionarios. Esto es el primer elemento de la tupla y es un diccionario de 2 elementos. Ya iremos viendo más adelante cómo son los diccionarios, pero son pares, como veis, de clave-valor. Tengo una clave A para un valor 1, una clave B para un valor 2. Esto sería el segundo elemento de la tupla y esto el tercero de la posición 2. Si yo imprimo esto, me imprime los 3 diccionarios separados por comas que conforman la tupla. Con conjuntos, que también los veremos más adelante, lo mismo, solo que los conjuntos ya veis que los definimos entre llaves. Ya veremos lo que tienen los conjuntos de especial, las características en concreto de esta estructura de datos, pero ya veis que también podemos crear una tupla de conjuntos. Para acceder a los elementos, como decíamos, volvemos a la tupla inicial, la de 1, 2, 3, 4, 5. Accedo al primer elemento con tupla de 0. Fijaos que el acceso sí que se hace mediante corchetes. Aunque la tupla se defina mediante paréntesis, accedemos mediante corchetes. El acceso siempre va a ser con corchetes, porque accedemos a un elemento en concreto. Entonces, el primer elemento es el 1, el que está en la posición 0. El último, el de la posición -1 o la posición 4. Ya veis que esto funciona igual que con las listas. Yo puedo acceder con números positivos o con números negativos. El 5 es el -1, el que está en la última posición. Podemos acceder también a un rango. Con 1, 4, como veis, tenemos el que estaba en la posición 1, que era el 2, hasta el de la posición 2 y la posición 3, porque el 4, al igual que siempre que hacemos un rango de elementos a través de una rebanada, a través de slicing, no está incluido. Como veis, los elementos de la tupla del 1 al 4, 2, 3, 4. Podemos acceder también a un rango con saltos, del 0 al 5, pero de 2 en 2 con el step. Pues ya veis que me saca el 1, el 3 y el 5. Salta del 1 al 3 y del 3 al 5. Con un rango con saltos negativos, empezando en el 5 y yendo hacia atrás. Pues como veis, el 5 y el 3. ¿Por qué no me saca el 1? Porque el 0 no está incluido. El stop, acordaos que no está incluido. Entonces solo me saca el 5 y el 3. Vamos de -2 en -2 hacia atrás. Como decíamos, las tuplas son inmutables, no se pueden modificar. Entonces yo esta tupla, por más que quiera modificarla, fijaos que si la intento modificar, yo tengo aquí un bloque try en el que hago tupla, que es esta que he definido aquí con un 2, 3, 4, 5, tupla de 0 es igual a 10. Es decir, estoy intentando acceder a la posición 0 de la tupla y ponerle un 10. Machacar el valor que tenía en esa posición por un 10. Capturo la excepción type error porque si no la capturase me iba a saltar y no dejaría que siguiese ejecutándose el script. Entonces, al capturar esta excepción, ya me dice, si yo imprimo el código del error de la excepción, me dice tupla object no soporta la asignación de ítems. No podemos reasignar ningún elemento de la tupla, aunque yo le pase el mismo valor, Lo que no puedo es hacer esta operación. Esta operación con las tuplas no está permitida. Genera un type error, una excepción type error. Lo mismo ocurre al añadir. Si yo hago tupla.append, ya fijaos que el propio IDE ya no me lo está coloreando el método append aquí porque sabe que la tupla no contiene un método append. Entonces yo intento añadir un 6 al final, como hacíamos con las listas a lo mejor, me salta un attribute error. El attribute error me dice que, claro, que el problema es que la tupla no contiene un método append. Esto es que al intentar acceder así lo está considerando como si yo estuviera intentando acceder a un atributo del objeto tupla, pero no existe. Bueno, ya veremos lo que son atributos y todo esto cuando veamos objetos, pero de momento entended que yo esto no lo puedo hacer y lo que estoy es capturando la excepción que me genera esta operación. Lo mismo ocurre si yo intento eliminar. Si yo hago del de tupla de 0, o sea, yo intento eliminar no la tupla, sino un elemento, el elemento 0 de la tupla, también me da un type error. Me dice que no soporta item deletion, no soporta el borrado de ítems. Sin embargo, intentar eliminar la tupla, se elimina la tupla, no los elementos, la tupla entera. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacer del tupla de un elemento, pero sí puedo hacer del tupla. Me está diciendo aquí que name tupla is not defined. ¿Por qué name tupla is not defined? Porque es esto lo que me está saltando aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que esta operación sí que ha funcionado. Este error no está saltando. Por lo tanto, yo he podido borrar la tupla, que es la que tengo aquí arriba definida, y en el momento en el que en el siguiente try except intento imprimir la tupla, tengo un name error. El name error es porque la tupla no está definida. Por lo tanto,
la tupla ha sido eliminada. Por eso salta este print de aquí. Como veis, las tuplas son inmutables. No podemos modificarlas, pero sí que nos podemos cargar la tupla entera. Por eso sí que no hay problema. ¿Qué operaciones podemos realizar entonces con las tuplas, además de eliminarlas, como hemos visto? Pues tenemos, por ejemplo, tupla 1 y tupla 2, que ya veis que tenemos 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Podemos concatenarlas. Podemos coger tupla 3 que sea igual a tupla 1 más tupla 2. Y tupla 3 es esto que tengo aquí. Una tupla que contiene los elementos de la primera tupla y los de la segunda. Si hubiera hecho tupla 2 más tupla 1 en el orden inverso, pues tendría 4, 5, 6, 1, 2, 3. Simplemente. Podemos multiplicarlas también. Pero fijaos que, claro, no puedo hacer tupla 1 que ya existe igual a tupla 1 por 3. No, tengo que crear una tupla nueva. Es decir, multiplicar las tuplas no me deja modificar esa tupla. Lo que hace es que me genera un resultado que es otra tupla con tantas repeticiones como yo le pase aquí. Si yo multiplico tupla 1 por 3, la tupla 1 que era 1, 2, 3, pues tupla 4 me da como resultado 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Es decir, la tupla 1 triplicada. Podemos ver también, por supuesto, la longitud de la tupla 1 o de cualquier tupla, ¿vale? Que ya veis que me da 3 porque tiene 3 elementos. Y comprobar si un elemento está o no está en la tupla. Puedo hacer print 1 in tupla y esto me devuelve true. O print not in tupla para ver si no está y esto me devuelve false porque el 1 sí que está en tupla 1. Os recuerdo que tupla 1 tenía 1, 2, 3. Y también, al igual que hacíamos con las listas, podemos iterar sobre una tupla para recorrer todos sus elementos y ver qué tiene. Si yo hago for elemento in tupla 1 y voy printando sus elementos, ya veis que me los imprime cada uno en una línea distinta, 1, 2 y 3. Podemos desempaquetarla también. Esto ya hemos visto en algún ejemplo anterior, como cuando una función me devolvía dos variables enteras, me las devolvía en forma de tupla. Yo lo mismo puedo hacer para, digamos, ese valor de retorno lo podía guardar en una tupla o lo podía guardar en variables por separado si las separaba por comas, básicamente. Pues yo, si tengo una tupla, que podría ser lo que digo, un resultado de una función, o puedo declararla así mismo, como sea, yo puedo desempaquetarla en tantas variables como elementos tenga la tupla. Como tengo 1, 2 y 3, pues A, B y C, cada uno van a coger su posición correspondiente siguiendo el orden de la izquierda con respecto a los elementos de la tupla. Fijaos que cuando imprimo A, B y C separados, cada uno tiene su valor, 1, 2 y 3. Esto lo puedo hacer con un asterisco también. Fijaos, si yo tengo tupla 1, 2, 3, 4, 5 y tengo A, B y C, pero a la C le paso un asterisco. Yo así le estoy indicando que la C tiene que coger todos los elementos que le queden a la tupla que no haya asignado antes y eso lo genera una lista. Esto puede ser útil para según qué valores de retorno, cuando no conocemos a lo mejor el número exacto de valores que tiene la tupla. Pues digo, vale, yo el primero sé que es un valor concreto que quiero para algo, el segundo también, pero luego tengo un número variable de valores, no sé cuántos va a haber, pues por lo que sea. Pues aquí tengo la forma de almacenarlos todos. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta eso, que C es una lista. Con este asterisco yo convierto lo que haya en C en una lista. Ojo, de forma que si tupla solo tuviera 3 valores también, C sería una lista con un único elemento. Pero bueno, como veis aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, A y B tienen 1 y 2 y la C se convierte en una lista, fijaos en los corchetes, en una lista de 3, 4 y 5. Puedo también convertir una lista en una tupla usando la función tuple o tuple. Tengo una lista 1, 2, 3, 4, 5 y digo, vale, pues tupla va a ser a un tupla de esa lista, una tupla de esa a partir de esa lista. Básicamente cuando lo imprimo, esta tupla que imprimo, tiene los mismos valores que la lista, pero en forma de tupla, de forma que esto ya es inmutable. Esto puede ser útil precisamente para eso, para cuando quiero, pues estoy generando una lista de valores que no sé cuántos van a ser y necesito una lista, sí o sí, para ir añadiendo en bucle o algo por el estilo, pero quiero que el resultado sea inmutable. Pues cojo, lo convierto en una tupla y lo que devuelvo es la tupla, no la lista. Podemos hacer el paso inverso. A partir de una tupla de unos valores inmutables, quiero poder modificar algo. Yo no puedo modificar una tupla, pero sí que puedo modificar una lista. Entonces, si me interesa cambiar algo de esa tupla, puedo coger y decir, vale, pues voy a convertir esta tupla en una lista, hago las modificaciones que sea y luego podría incluso volver a convertirla en una tupla. Bueno, depende de lo que quiera hacer, ¿no? Aunque obviamente no es el objetivo general de las tuplas, porque están pensadas para que no se modifiquen, pero bueno, que podemos jugar con ellas.
tengo una tupla 1, 2, 3, 4, 5 y con el método list, esos elementos que le llegan, igual que cuando le pasábamos un conjunto de elementos aquí, que normalmente se pasan en forma de tupla, lo convierte en una lista. Si yo printeo esta lista, pues ya digo, tiene una lista. Yo aquí podría ahora añadir, eliminar, modificar alguno de los elementos, lo que sea, y después pues volver a convertirlo en una tupla si me interesa o cualquier historia. Puedo convertir también una cadena en una tupla. Yo tengo una cadena, la cadena hola, por ejemplo, que ya sabéis que puede estar con comillas simples o dobles, da igual. Esta cadena la puedo convertir en una tupla de elementos y lo que hace es separar cada uno de los caracteres en cada una de las posiciones de la tupla, por si me hiciera falta. El proceso inverso se puede hacer también con el método join. Aquí lo que estoy utilizando es un método de las cadenas de caracteres. Fijaos que tengo la tupla hola, la que me daría como resultado lo anterior, con cada carácter separado en una posición, y yo puedo ir a partir de una cadena vacía haciendo un join de tupla. A join le podemos pasar cualquier cosa iterable, o sea, le podríamos pasar una tupla, le podríamos pasar una lista o cualquier estructura de datos sabiendo que lo de dentro van a ser strings en todas las posiciones. Entonces yo si voy haciendo join, lo que tengo en la cadena al final, fijaos, es una cadena. Me ha juntado todos los caracteres en una sola cadena con join, a partir de una cadena vacía. Y a partir de aquí, pues, podéis imaginaros todas las conversiones que podemos hacer, de cadenas a tuplas, de tuplas a cadenas, a través de listas. Ya veréis que, como también podemos crearlas a partir de diccionarios y de conjuntos, vamos a poder jugar también con esas otras estructuras y a partir de ellas, pues, dependiendo de lo que necesitemos en cada momento, dependiendo del ejercicio que queramos hacer, si queremos que una estructura de datos pueda cambiar o no, usaremos una u otra. La clave de las tuplas, entonces, está en que son inmutables. Vamos a usarlas principalmente cuando queramos que algo no cambie, que una estructura de datos sea siempre con esos elementos que tiene y sean fijos. Obviamente haremos una serie de ejercicios para forzar el uso de las tuplas, pero esto se usa principalmente eso, cuando queremos que los elementos sean de un número determinado y sean esos elementos en concreto. De forma que añadimos un poquito de seguridad a la hora de que no van a cambiar, de forma que si luego queremos cambiarlos más adelante, tenemos que convertirlos en una lista o convertirlos en otra cosa para poder modificarlos. Si no, no podríamos.